quise tratar de que ella me diera a los niños para que ella hiciera... ¿Pero en qué condiciones viven? No hay baño. Ella se baña a casa de una vecina. Mis hijos son mi familia, la única que tengo. Y te voy a quitar los hijos. ¿Cómo me lo vas a quitar? Te lo voy a quitar. No, pero ¿qué le pasa a Si es mi ella? hermano. Óyeme. No pude pagar más renta. Yo hice mi casita adentro de la ambulancia. Doctor. La policía te va a quitar. No me van a quitar. Mira, tienes comida bien. Mira, esto es una ambulancia. Había una pequeña caja fuera de la casa y la caja contenía un dedo de mi esposo. Ella no quiere aceptar que su padre no está y que ya falleció. Es que ella no le echó ganas. Ella pudo haber hecho más. Toma $5,000 y desaparece 15 días. Quién sabe dónde se fue y regresa sin el dinero. No me robé ese dinero, doctora. Yo me metí a internet. Me puse a buscar. Por Enrique, nadie quiso pagar el rescate. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta argentino Antonio Porcia dijo: la pobreza ajena me basta para sentirme pobre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, no es lugar para vivir. De hecho, limpieza hay. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Rey, estás demandando a Gladys. Dime quién es Gladys, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Yo vengo esta tarde aquí, doctora, para que usted me ayude con la custodia de mi sobrino. ¿Sobrino de quién? Si él no es nadie, Gladys nadie es es mi nadie. cuñada, aunque Ay, ella no por lo favor. quiera. Es mi cuñada. Por favor. Ella es tu cuñada. Yo no soy nada de O sea, estaba nada. casada. Con un hermano mío. Está casada con tu hermano. Estaba. Estaba Mi casada. hermano falleció. Tu hermano falleció. Ok. Entonces tú has venido aquí a exigir, a pedir, para que yo te conceda la custodia de tus sobrinos. ¿Cuántos son? No son sobrinos. 5 Cinco niños. Wow. ¿Qué edades tienen? Tiene 2 meses y el mayor tiene 8, 4 y 6. Y 2 años. Ok. ¿Por qué tú quieres la custodia de esos niños? Doctora... ¿Y qué relación tienes tú con ellos? ¿Y qué pasó con tu hermano? Y explícamelo Nada. todo. Yo le voy a Nada. explicar cómo... desde el año 80, mi papá se trajo a mi hermano para acá, para este país, solo, escondido de mi mamá y mío. Yo soy el mayor de los hermanos. Entonces, mi papá siempre maltrató a mi mamá cuando tomaba, verbalmente, con golpes y eso. Entonces yo sufrí todo eso. Y me lleva a mi hermano a los 10 años. Desde ese entonces yo no vi más nunca a mi hermano. 30 y pico de años. 30 y pico de años. Entonces, eso fue para mí un golpe muy grande. Acabó el tiempo, se me muere mi mamá. Y yo decido buscar a mi hermano. Entonces, cuando vengo a este país, pero hace Dice nada más que que es un hermano. año y un mes que yo estoy en este país nada más. Hace un año y un mes solamente. Solamente. Ok. Entonces, fui para allá arriba, para Nueva York. Y al cabo de los 7 meses, buscando, llamando, en Facebook, es que doy con mi hermano. Ok. Que estaba aquí en la Florida. Sí, estaba aquí en la Florida. Entonces Ok. converso con mi hermano y me dice todos los planes que tiene, que él estaba bien, que se había comprado una ambulancia Hasta ahora todavía para no sé hacer qué él algo. tiene, Espérate, hermano. No me importa. espérate. No sé qué él tiene, Bueno, pero hermano. espérate un momento, déjame es mi escuchar. hermano. Nadie es tuyo, y te voy a quitar los Ok, un hijos. momento. vas a quitar Te lo a voy a mí, quitar. nadie. No, pero ¿qué le pasa Sí, a es mi ella? hermano. Óyeme. Ella ¿Qué está te loca, pasa a ti? doctora. Ella está loca. ¿Pero qué te pasa?
Porque él a mí no me van a quitar a mis hijos. Mis hijos son mi familia, la única que tengo. Él aquí no va a venir a decir que es tío de nadie si él no me lo puede quitar. Él no me ha enseñado pruebas ni nada. Ese es mi hermano Ese José es el y él problema. jodido igual Ese que es el yo. problema. Rey, ¿Tú sabes ¿por cuánto qué hay ella aquí? cuestiona tu relación sanguínea con tu hermano? ¿Por qué la Porque cuestiona? parece que mi hermano le ocultó durante X tiempo de que tenía familia. ¿Y por qué? Doctora, el problema es que yo soy gay. Ah, pero Parece ella que él- también. Momento. Parece que él Te vaya a dar a mí tenía solo a mis miedo contarle o que ella, a ver, la reacción de ella, no ve cómo es ella. Porque ella está enferma de los nervios. Sí, no sé ajá, si a muy raíz de que mi enferma, muy hermano se enferma. murió Ok. o tiene trascendencia de Son mis atrás. hijos. Un Soy una momento, fiera vamos a seguir y- con la historia. Entonces tu hermano te cuenta de que tenía planes, que había comprado una ambulancia. Y me dice que yo quería, que si quería dinero. Le dije, no, yo no quiero dinero, yo quiero verte a ti, que hace muchos años que no nos vemos. Entonces él me dice, bueno, yo te voy a pagar un pasaje, yo te aviso. Bueno, nos seguimos relacionando así, pero cada vez lo notaba más frío. Porque para mí, él no le había dicho a ella de quién era su hermano. Ok. Entonces llegó el momento, yo bajé acá a la Florida y me encuentro con mi hermano. Ok. Días antes, desgraciadamente, de que le sucediera lo que le pasó. ¿Qué le sucedió? Él tuvo un heart attack. No está, pero por culpa de ella. Le dio un por ataque culpa de cardíaco ella, y sí, murió. ajá. Y murió Él le instantáneamente dijo, por culpa ya de cuando ella, estaba porque muerto, le dijo, veía por culpa de ella. cómo estaban los niños y las condiciones que estaban, porque parece que Ajá. con el dinerito que él Ajá. tenía, lo invirtió en esa ambulancia con aquel afán de Claro. montar una compañía y se quedaron sin techo. Entonces, yo quiero, cuando yo ¿Qué conocí, sabe él si él donde acaba yo de entrar a la vida? vivía, ¿Qué sabes tú por de mediación de nada, una tú, amiga mía, Pertífero. que me llevó allí y vi las condiciones, quise tratar de que ella me diera a los niños para que ella ¿Pero en hiciera qué condiciones viven? unas condiciones, doctora, que yo quisiera mostrarle más para adelante. ¿Cómo que Unas mostrarme más condiciones para adelante? pésimas, no sé, es un lugar chiquito. Yo vivo en un donde yo edificio, viva, pero es un con lugar mis hijos, mejor si tengo que vivir que lo en que una- donde ella Pero vive. tú me puedes explicar, por lo menos, aunque no me... ¿Cuál es la... O sea, los niños están mal vestidos, no están bien No. alimentados. Bueno, las poquitas veces que yo los vi más o menos bien vestidos, o pero el menos nada, lugar, bien. las condiciones, no hay baño, ella se baña a casa de una vecina, So, en el patio de una casa donde tienen puesto ese techo que ella le llama el palacio. Ok, perfecto. es mi mansión y... Ok, perfecto. Por esa razón tú quieres la custodia de los niños. 5 niños. No va a Yo, coger nada. si Ok. tengo que vender agua en las esquinas, vender flores, Que la venda para O sea, allá. pero no champín tienes, jardines, lo que tienes sea. trabajo. Pero no tienes un En trabajo. estos momentos no tengo, pero él le ha ayudado. Yo le he llevado mis regalitos a los muchachos, So- con lo Perfecto. poco que yo hago. Ok, perfecto. Gladys, ¿cómo respondes? Mira, doctora, ¿Qué le pasa? ¿Qué edad tenía tu esposo? él tenía 43 años. Yo estaba con él desde los 23 años, ¿ok? En esos 9 años que yo estaba con él, a mí nadie me dijo de un hermano rey, nada. Pero ahora me vengo a enterar que por algo fue. Porque el rey Don es gay. A mujer él tenía pena. Pero es que eso no es me lo ninguna quiso- y deshonra. no me lo quiso decir. Mira, ahora soy madre soltera. Mi madre murió a los 3 días de yo nacer. Mi padre, por don padre que fue, lo deportaron para Cuba. ¿A quién deportan para Cuba? ¿Qué habrá hecho? De aquí. ¿Qué habrá hecho? Exactamente. Para que lo deporten. Mi familia son mis 5 hijos. Para que él venga ahora y me diga a mí que me lo va a quitar. Bueno, ¿qué pasó después de la muerte de tu esposo? Bueno, el funeral ¿El funeral? lo tuve que pagar yo. No pude pagar más renta. Él compró pero, ¿por qué lo porque tuviste él que pagar? invirtió todo su dinero en una ambulancia. ¿Y para qué compró una ambulancia? Él quería convertirla, vamos a suponer, en un ice truck. ¿En un qué? Él tenía sueños. Pero sueños locos. Él tenía sueños. El único que yo le dije, ok, vamos a comprar la ambulancia. A él morir, no pude pagar la renta, no pude nada. Yo hice mi casita adentro de la ambulancia. Doctora, ¿Tú entonces, vives dentro de la vive dentro de la ambulancia? ambulancia, Ahí vivo doctora. Felizmente con mis 5 hijos. Ahí no hay Pero condiciones. 5 hijos sí. y tú 6 personas dentro, Dentro de una de una ambulancia. ambulancia. Sí.
Sí. ¿Y tú no trabajas? No, ¿Por qué? porque no tengo trabajo ahora. Están bien duros los trabajos. ¿Y dónde tienes la ambulancia parqueada? Parqueada atrás de una vecina que era amiga de mi esposo. Y ella me dijo, bueno, parquéala aquí y te quedas aquí. Ok, no hay problema. ¿Y qué baño usas? Es Esa de casa, ella, el de es casa. de ella. No uso la cocina de ella porque tengo un fogón, lo saco para afuera y ahí cocino. O sea que tú estás camping, como si estuvieras haciendo un Está en campamento. Exactamente. Doctora, Pero mis por hijos eso es están que yo felices. quiero quitarle los Tan muchachos. feliz, no me vas a quitar a nadie, ya te Sí, lo te dije, los voy a te quitar. botar la galleta. Tiene una niña. Sigue, bobito. Una niña, desde los 2 añitos, se cayó. Dice que montando una bicicleta. La Mira, niña no tiene dientes para aquí. decirle la verdad, él no Entonces sabe, la niña él no no puede sabe lo que comer pasó. carne, no Permiso. ven todo molido por batidora. No tiene condiciones para llevarla a un médico, no tiene nada. Entonces yo quiero ayudarla. Aunque yo Ok, lleve poco tiempo ok, en este país, pero ok. yo quiero ayudarla. Ok, Él dice, perfecto. él dice. Ok, un momento. ¿Quién trae testigos en este caso? Yo traigo un Yo testigo. también. ¿Y tú también? Sí. Ok, voy a hacer un corto receso y a la vuelta continuamos indagando en este caso. Yo soy Una chismosa. vecina de Gladys, era muy amiga de su esposo. Vámonos conmigo, vete conmigo para irme para dónde, para dónde. No. Sal aquí. Tú sabes que mis niños están aquí, ¿qué es lo que te pasa? La policía te va a quitar. No me van a quitar. Mira, tienes comida bien. No, Mira, no, esta vieja. mujer está mal de la Mira, cabeza. ella me quita mi los Ignacio, frutos, Ignacio, me quita mi los para. frutos, porque yo le pago a ella. Caso cerrado.